quiero compartirles una palabra de Dios que está en el libro de San Marcos. El título de la enseñanza en esta mañana es ¿quién es este hombre? ¿Cuántos sabemos de que hay necesidad en todos lados? ¿Cierto? De todo tipo. Necesidad, la gente busca amor, la gente busca salud, la gente busca estar bien en su economía, la gente busca estar bien, ¿cierto? A nadie le gusta pasarla mal, ¿cierto? A nadie le gusta tener problemas, aunque los tenemos. A nadie le gusta pasar una enfermedad, aunque nos enfermamos. De pronto hay la pérdida de un ser querido, de pronto una situación de mucha escasez, y como que uno se pregunta ¿por qué? ¿Cuántos se han preguntado por qué ante las circunstancias de la vida? Levanten su mano, ¿cierto? Y muchas veces nos preguntamos ¿por qué? No entiendo, me estoy portando bien, estoy haciendo bien las cosas. ¿Por qué tengo estas circunstancias que son adversas a lo que debería ocurrir en mi vida? Yo no sé si tú de pronto eres el caso de la persona que tiene un cúmulo de historia tras historias negativas y pareciera que no encuentran respuesta o no encuentran salida a lo que están pasando. Y te preguntas, ¿por qué esto me ha pasado a mí? ¿Por qué yo es que tengo esta enfermedad? ¿Por qué esta situación en mi matrimonio, en mi relación con mi esposo, con mi esposa, sigue de mal en peor y no encontramos la solución? Y se preguntan, ¿quién es Dios? ¿Realmente existe Dios? Y si Dios existe, ¿por qué permite que tantas desgracias, tantas circunstancias yo tenga que enfrentar? Para cualquiera de ustedes que ha experimentado estas cosas que estamos mencionando, ya sea pérdida de ser querido, dolor, rechazo, soledad, desesperación, angustia, etc., tenemos que entender de que estas cosas que ocurren han ocurrido durante toda la historia de los tiempos. En el tiempo de Jesús no es diferente a estos tiempos, ¿verdad? Y es más, cuando Jesús vino a la tierra y andaba entre las personas, Él acostumbraba a caminar, ¿cierto? Él acostumbraba a enseñar a la gente, Él acostumbraba a ministrar a las personas, dándoles de su amor, sanándoles, proveyéndoles de comida, dándoles esperanza, que los que no tenían esa esperanza, los restauraba y la gente se maravillaba. Y constantemente, entre otras palabras, más o menos se preguntaban, ¿quién es este hombre? Vemos en la Biblia, ¿no? que dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este para que pueda perdonar pecados? ¿Quién es este? ¿Acaso no es el hijo de José? ¿Acaso no es el hijo de María? Y la Biblia también dice en otra parte que todos se maravillaban de su doctrina y de cómo enseñaba por la autoridad que enseñaba, porque no enseñaba como los escribas o como los fariseos. Y en otra parte también dice la palabra que Él venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, en otras palabras decían, ¡wow! ¿Quién es este hombre? ¿Tú te imaginas si Jesús estuviera entre nosotros el día de hoy? ¿Tú qué dirías? ¡Wow! Los ojos se te agrandarían así de grandes, la mandíbula se te descolgaría, como los dibujos animados de repente. ¿Por qué? Porque sería algo espectacular la presencia de Él en estos tiempos. En el Evangelio de Marcos, San Marcos escribe su Evangelio con esta pregunta en mente, ¿quién es este hombre? Y vamos a ver 3 sanidades que Él realizó en el capítulo 5 de Marcos. Y vamos a ver este capítulo 5 con 3 puntos sobre Jesús: los lugares a donde Él va, las personas con las cuales se encuentra y el regalo que les da. ¿Ok? Los lugares a donde Él va, las personas con las que se encuentra y los regalos que les da a las mismas. ¿Ok? Vamos entonces a ver Marcos, el capítulo 5. Estén atentos, por favor, miren su Biblia y también pueden ver acá en la pantalla. Dice lo siguiente: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió Él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas,
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta es la primera historia. Vamos a ver ahora la segunda historia. ¿Ok? La segunda historia continuamos leyendo. Dice en el versículo 21: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer, ojo, esta es una interrupción a la segunda historia. Jesús se dirigía a la casa de Jairo para ver a su niña enferma, ¿verdad? Y viene acá esta interrupción. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña.
Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diesen de comer. Entonces vamos a responder en esta mañana, ¿quién es este hombre? ¿Te has preguntado quién es este hombre? Imagínate estos tres episodios o estas tres historias con esas tres personas. Se preguntarían quién es este hombre. Los que miraron lo que les ocurrió a estas tres personas también dirían quién es este hombre. Entonces vamos a ver quién es este hombre mirando los lugares a donde él va, la gente con la que se encuentra y los regalos que les da. ¿Ok? Número 1, los lugares a donde va. En Marcos el capítulo 5 hay un conjunto de 3 milagros que se realizan, pero estos 3 milagros están entrelazados de manera intencional. Acabamos de ver el capítulo 5 y hemos leído todo el capítulo 5 en su extensión, pero esta historia comienza en el capítulo anterior. En el capítulo anterior, ellos estaban en el otro lado. Ellos estaban en el otro lado del mar de Galilea. Ellos habían estado en la región gentil conocida como Decápolis, que significa literalmente 10 ciudades. Hay un historiador judío llamado Flavio Josefo, y él menciona que estas ciudades Decápolis era el centro de la cultura helénica y pagana. La cultura helénica, era muy conocida por el politeísmo que practicaban, por la promiscuidad sexual y una serie de desvíos y de desviaciones, y esto habían adoptado toda aquella región de Decápolis. Por lo tanto, la gente del lado correcto, supuestamente, del lado donde adoraban a Dios, decía, tú no puedes ir a Decápolis. En Decápolis nunca se va a aparecer Dios, porque ese es el otro lado, el lado pagano, el lado pervertido. Nosotros no tenemos esa formación, nosotros no tenemos esas costumbres. Una persona piadosa nunca se imaginaría a Dios presentándose en el otro lado, en Decápolis, en esa cultura pagana e idólatra. No podía concebirse a Dios yendo a esa ciudad. Ahora, Marcos es un libro pequeño y como tal, Marcos tiene una particularidad que se fija mucho en algunos detalles que otros evangelios como Mateo, como Lucas y como Juan no se fijan. Así que tenemos que prestar atención a los detalles. En el capítulo 5 que hemos leído de Marcos, vemos por ejemplo que en el versículo 1 dice de que Jesús viene a una región inmunda de los Gadarenos que estaba dentro de Decápolis. Se encuentra con un hombre que tenía un espíritu inmundo. Vivía en los sepulcros, los cuales eran considerados inmundos. Era una región de criadores de cerdos. Los cerdos en el Antiguo Testamento eran considerados animales inmundos. Ahora, mira el Evangelio de Marcos, cómo el autor establece quién es Jesús, quién es este hombre, basado en los lugares a donde él va. Jesús va a una región inmunda, se encuentra con un hombre con un espíritu inmundo. Los sepulcros eran considerados inmundos, rodeado de gente que tenía un trabajo inmundo, que eran criadores de cerdos. Entonces podemos concluir de que este hombre de quien estamos hablando en esta mañana, llamado Jesús, va a lugares inmundos, va a los lugares donde nadie suele ir, va a los lugares donde todos temen ir, tienen temor de ir, va a los lugares donde la gente religiosa, la gente cool, la gente que cree que conoce y que tiene costumbres buenas, nunca iría de pronto. ¿Cómo te vas a rebajar para ir a ese lugar? ¿Cómo vas a rebajarte para conversar con ese tipo de personas? Hay mucha gente que dice y se siente mal consigo misma, ¿no? Por lo que ha vivido. Y de pronto dice, si supieran ustedes quién realmente soy. Si ustedes realmente supieran lo que yo he vivido. Si supieran
supieran los lugares donde yo he estado, si supieran las cosas que yo he hecho o las cosas que a mí me han hecho, si ustedes supieran todo esto, yo creo que Dios no querría escucharme. Yo creo que Dios ni siquiera se atrevería a mirarme, porque yo soy una persona con un pasado completamente terrible. Pero los lugares donde el Señor va, nos dice quién es Él. Él va a los lugares donde nadie va. Va a los lugares inmundos. Va a los lugares llenos de pecado. Va a los lugares donde hay promiscuidad sexual. Va a los lugares donde hay idolatría. Y va precisamente para rescatar a esas personas. Porque ese es el carácter de nuestro Señor. Amén, hermanos. Tú nunca vas a encontrar en los evangelios a Jesús escandalizándose, como nosotros de repente lo haríamos, ¿no? ¡Ay! Mis ojos vírgenes están mirando esa cosa. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible? Hay esas palabras que estoy escuchando. ¿Tú te imaginas a Jesús en esos tiempos? Él no se escandaliza por nuestro pecado. La Biblia dice que Él se hizo pecado para nosotros ser libres de ese pecado. Amén. Él nunca se acobardaba para ir a cualquier lugar y enfrentarse a cualquier tipo de persona. ¿Sabes qué? Su amor no tiene límites. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. Su amor no tiene límites. Él va a los lugares donde no solemos ir. Y yo creo que en esta mañana hay algunos que se encuentran acá que no saben que Dios está con los brazos abiertos. Porque de repente tú vienes a la iglesia, pero tienes un sentimiento de culpa por cosas que has vivido, por cosas que has hecho, por cosas que te han ocurrido. Y hasta el día de hoy, de pronto que tú eres un hijo de Dios, pero tienes un sentimiento de culpa y no sabes cómo salir de esa circunstancia. Déjame decirte en esta mañana que el Señor viene a ti con los brazos abiertos. Amén. Y Él dice la palabra, nunca te va a hacer lado, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces, no solo aprendemos quién es Jesús por los lugares a donde va. Número 2, también aprendemos sobre este hombre por la gente con la que se encuentra. En el capítulo 5 de Marcos vemos que se encuentra con 3 personas. Se encuentra con un endemoniado, se encuentra con una mujer enferma, ¿verdad? Y se encuentra con una niña muerta. Imagínate estas 3 condiciones, estas 3 circunstancias en estas 3 personas. ¿Cuál es el común denominador en estas 3 personas? La total desesperanza. La falta de esperanza. Y ¿sabes qué? En este mundo no hay esperanza. Y la gente busca esperanza y se aferra a lo que sea, se aferra a lo que puede, solamente para darse con la triste realidad de que su desesperanza sigue en el corazón. Su vacío sigue en su corazón. Hermanos, total impotencia, desamparo y desesperanza. En el caso del endemoniado, en el versículo 3 dice, nadie podía atarle, ni aún con cadenas, nadie lo podía contener, desmenuzaba las cadenas. Y bien irónico, ¿verdad? Porque aunque él rompía las cadenas físicas, no podía romper las cadenas espirituales que lo tenían atado. Y esa es la realidad de mucha gente, hermanos. Porque mucha gente puede, conoce, es muy hábil, ¿sabes qué? Pero tiene ataduras, tiene vicios, tiene complejos, tiene inseguridades y no sabe cómo salir adelante. Porque esta es la gente con la que Jesús se encuentra y también se encontraba en esos tiempos. No había solución humana para él. Era un loco, era un demente, totalmente poseído por el demonio. Yo pregunto si en esta mañana hay alguien que se siente encadenado, que se siente atado a algo. También se encuentra con la mujer del flujo de sangre. En el versículo 26 dice, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Otro cuadro triste, una mujer sangrando. No solo su salud, no solo su dinero, no solo su vida, no solo su autoestima, pero sangrando aún su esperanza. Era una mujer en total abandono, total desesperanzada, por 12 años atormentada por esta enfermedad. Una marginada por la sociedad, considerada inmunda. En Levítico 15, versículo 19 y versículo 25, leemos lo siguiente. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche.
Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Es normal en las mujeres pasar por su periodo menstrual. En el periodo menstrual, las mujeres tenían que apartarse hasta que su menstruación terminara, y después de que su menstruación terminaba, ellas podían reintegrarse a la comunidad, a la sociedad y participar. Pero mientras estaban en su periodo, no podían participar. Y como dice la palabra allí, y tú sigues leyendo el capítulo, todo lo que tocaban era inmundo. La mesa, la silla donde se sentaban era inmunda, la cama donde se echaban era inmunda, la ropa que tenían puesto era inmunda. Era una situación complicada dentro de su menstruación. Ahora imagínate tener esa enfermedad por 12 años. ¿Tú te imaginas a una mujer marginada por 12 años? ¡Ay, no me toques, inmunda! Y todos se corrían en ella, porque la ley así lo establecía. Eso significaba que no podía interactuar con las personas, no podía ir al templo a adorar a Dios. Por 12 años enferma, rechazada, marginada, con baja autoestima. Nos vemos el endemoniado, las personas que se encuentran, vemos, ¿verdad? El caso de la mujer con el flujo de sangre, totalmente desesperanzada, y también vemos en el caso de la niña, versículo 23, mi hija, dice Jairo a Jesús, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Ok? Marcos está diciendo que esta niña está agonizando, y mientras Jesús estaba hablando con la mujer de flujo de sangre, ya para terminar la sanidad sobre ella, en el versículo 35 dice, todavía Jesús estaba hablando cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Entonces acá vemos que la gente con la que Jesús se encuentra no son personas que están con un poquito de esperanza. Es gente que no tiene esperanza alguna. Es gente que ya agotó todas las posibilidades de ayuda. Han sido totalmente marginados. Están totalmente desesperanzados ellos, como también su familia. Y Marcos se asegura que nos demos cuenta que estas tres personas estaban sin respuesta alguna, sin salida alguna a su problema. Yo te pregunto en esta mañana, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido sin respuesta alguna a la circunstancia que estás pasando y que nadie te puede ayudar? Pero mira, bien interesante, porque en esos momentos donde no hay esperanza alguna, en esos momentos donde no hay solución visible a la circunstancia que estás enfrentando, en el momento cuando no encuentras respuesta, ahí viene Jesús. Ahí viene Jesús y los restaura y los salva y los alivia y los sana y los ama y les da a aquellos que estaban buscando. Y la pregunta en esta mañana, como lo era hace 2000 años, es ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Entonces esto nos dice que Dios no solo va a los lugares inmundos, pero Dios también busca a la gente que está desesperada. Se interesa por la gente angustiada, marginada, por la gente que no encuentra solución, que se siente sola, que se encuentra rechazada y que no tiene ninguna esperanza. A lo largo de los evangelios vemos a Jesús interesándose por todo este tipo de personas. Siempre se acerca a los más arruinados, a los más destruidos, a los más abandonados. Ese es el Dios al que servimos. Amén. Ese es el Jesucristo. Entonces, ¿quién es este hombre? La Biblia dice quién es este hombre llamado Jesús. Es Jesús quien se enfrenta a los demonios y los derrota. Es Jesús quien se enfrenta a la enfermedad y la vence. Es Jesús que tiene poder también sobre la muerte. Amén. Mira a la persona a tu lado y dile, ¿quién es este hombre? Dile, ¿quién es este hombre? Entonces, hermanos, en esta mañana yo te pregunto, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? De repente tu esperanza está en el doctor, hasta que te dan un diagnóstico irreversible que no hay solución humana para tu problema. ¿Dónde pones tu esperanza? Tu esperanza está en tu trabajo hasta que te quedas sin trabajo. ¿Dónde pones tu esperanza?
Algunos ponen su esperanza en la tinca, ¿cierto? Para los que no saben y están mirando por internet, la tinca es un tipo de lotería acá que existe en el Perú, donde el número grande, que nunca sale creo, se lleva el premio gordo, el premio mayor, ¿no? Y como una vez me dijo un hermano, pastor, ¿y yo puedo jugar la tinca? No, está prohibido. Le dije, no, cristiano no puede hacerlo. ¿Pero seguro, pastor? ¿Y si traigo mi diezmo? Le dije, oh, no, mentira, bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Pero ¿dónde ponemos la esperanza? ¿Dónde ponemos la esperanza, hermanos? ¿En tus amigos? ¿En el chamán? Entonces Jesús fue lo suficientemente poderoso para darnos esperanza y lo sigue haciendo. Entonces vemos los lugares a donde va, la gente con la que se encuentra y número 3, el regalo que les da. Muchas veces el Señor te da un regalo no basado en lo que quieres, sino en lo que necesitas. ¿Sabías eso? No en lo que quieres, porque muchas veces no sabemos lo que queremos, como los niños, ¿verdad? El niño quiere ese chocolate, el niño quiere ese chupete, el niño quiere tal cosa, y si no le das, le da una pataleta, una rabieta. Pero nosotros como padres, ¿verdad? La experiencia que nos dio la vida, hemos aprendido de que no vas a hacer lo que tu hijo quiere en ese momento, sabiendo que no le va a hacer bien, ¿cierto? Entonces el Señor con nosotros igual no nos da lo que deseamos muchas veces, sino lo que nosotros necesitamos. Entonces, número 1, liberó al endemoniado. Número 2, sanó a la mujer del flujo de sangre. Y número 3, la hija de Jairo estaba agonizando. Y su padre le ruega que vaya y la sane. Cuando Jesús se dirige a la casa de Jairo para sanar a esta niña que estaba agonizando, la Biblia dice que una mujer tocó el borde del manto de Jesús. La Biblia dice que Jesús estaba con mucha gente a su alrededor, que lo apretujaban por todos lados y lo estaba siguiendo, me imagino, con una gran turba para ver el gran milagro que Jesús iba a hacer al sanar a esta pequeña hija de Jairo. Entonces, ahora, la Biblia dice, cuando leemos el capítulo 5 de Marcos, de que esta mujer se acercó por atrás. ¿Sabes por qué se acercó por atrás? Porque era marginada, ¿recuerdan que leímos? Ella no podía acercarse de frente, abordarlo a Jesús y decirle, maestro, mira, tengo este... No podía hacer eso, porque todos, inmunda, ándate a tu lugar, no me toques, fuera de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque según la tradición y según la ley, ella era considerada de esa forma. Por lo tanto, se acercó detrás, con mucha inseguridad, con mucho temor, y logró tocar el borde del manto de Jesús. Ahora, yo no sé si en esta mañana acá tenemos algún doctor o alguna enfermera que conoce, alguien por acá o que ha practicado enfermería, no lo sé, ¿ok? Que conoce, ¿no? Entonces, acá hay personas que conocen. Entonces yo pregunto, pues, si una persona viene con un problema crónico y otra persona con una emergencia, ¿a cuál atiendes primero? ¿A la persona con un problema crónico o a la persona con una emergencia? A la emergencia primero, ¿verdad? Inmediatamente tú vas a un hospital, a una clínica, y ahí tú ves a una persona que le duele la barriga, ahí te dejan esperando, sobre todo en el salud, ¿verdad? En el seguro social. Pero si entras por ahí una camilla con una persona que está sangrando, inmediatamente le dan prioridad a esa persona. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre algo crónico y una emergencia, ¿no? Ahora, en este caso, Jesús hubiese tenido que atender a la niña primero, ¿cierto? Porque estaba agonizando. Tú no ayudarías a la mujer que por 12 años ha estado enferma. Ella podría esperar un día más. ¿Cuántos creen que podría esperar un día más, cierto? Porque había una emergencia, porque había una niña que estaba agonizando. Pero Jesús sana primero a la mujer que por 12 años, o sea, Jesús atiende primero el problema crónico y deja de lado la emergencia. Y de pronto una podría decir, Señor, ¿qué has hecho? Señor, eres un irresponsable. ¿Es que acaso no tienes criterio? ¿Es que acaso no sabes ponderar la emergencia de un aspecto crónico? Esa mujer puede esperar. Vamos, corre, apúrate, atiende a esa niña que está agonizando. Eres un irresponsable, eres un insensible. ¿Qué es lo que pasaba? Jesús quería darle a Jairo algo más
que la sanidad de su niña. Él estaba buscando que su niña sea sana, pero el Señor quería resucitar a esa pequeña. El gran milagro ya iba a quedar marcado en el corazón de esa niña, en el corazón de Jairo, de la familia, y en el corazón de todas las personas que estaban alrededor. Es que decir, ¿quién es este hombre? El Señor iba a sorprender a todos los que estaban presentes y iba a quedar grabado en la historia bíblica de que Jesús es un hombre que tiene poder sobre la muerte. Y eso es lo que el Señor quería hacer. Y de pronto hay personas que están pasando por situaciones terribles y tú te preguntas, ¿por qué me está pasando estas cosas? ¿Por qué Dios no hace nada al respecto? ¿Sabes qué? Hay veces Dios se demora, como en el caso de la hija de Jairo, pero esa demora es una demora de amor. Él al propósito se está demorando. Siempre enseñamos acá que Dios está en control. ¿Cuántos lo creen? Él sabe, aunque yo no lo sepa. Él lo entiende, aunque yo no lo entienda. Él sabe más que nosotros. Por eso nuestra confianza tiene que ser total y absoluta de que Dios está en control. Repite conmigo, Dios está en control. Nuevamente, Dios está en control. Yo no estoy en control. Amén. Yo no estoy en control. Dios está en control, hermanos. La Biblia dice en Jeremías 29, versículo 11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y es interesante, dice, pues yo sé. ¿Quién dice yo sé? El Señor, amén. Dios dice, yo sé. ¿Sabes qué? Tu vecino no sabe, Dios sabe. Creen que saben, pero no saben. Amén. Tus compañeros de trabajo no saben, Dios sabe. Por más que te digan A, B, C, no, Dios dice X, Y, Z. Pero es A, B, C, no, es X, Y, Z. ¿Y cómo lo sabes? Porque Dios lo dice. Dios sabe, ellos no saben. Y Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti. Había venido cuando tú lees el capítulo 29 de Jeremías, había venido un profeta, dizque, dando una profetada, como a veces decimos acá. No se preocupen, muchachos, van a estar 2 años. Y después de los 2 años van a regresar a Jerusalén. Todo bonito, todo bacán, no se preocupen. Y viene el profeta Jeremías y Dios le dice, por eso es importante que sepas, si Dios habla por medio de esa persona que dice que está hablando de parte de Dios. Y Dios le dijo a Jeremías, no son 2 años, son 70 años. Van a estar 70 años. Y luego dice, porque yo sé. ¿Entienden el contexto? Cuando leemos la palabra es bueno leerla en su contexto. Cuando Dios dice, yo sé, es porque había venido, dice que un profeta, dando una profecía diciendo que son 2 años, no son 2 años. Van a estar 70 años en Babilonia, deportados, van a estar en esa nación extranjera, pero luego de los 70 años yo los voy a hacer regresar a su tierra. Yo sé. Tu mamá, inclusive, por muy buena que sepa, de pronto no sabe, con el respeto que merezca tu mamá. Tu abuelita tampoco sabe, Dios sabe. Tu suegra, nadie sabe más que Dios. Y de pronto hay gente que con muy buena intención te dice cosas, pero no saben. Cuando alguien te diga algo, confróntalo con la palabra. La palabra lo dice, entonces ahí sí. Pero si la palabra no lo dice, descártalo porque no viene de Dios. En Marcos 5, para terminar, hay 3 historias y son como un sándwich. En la primera historia, en el caso de Jesús liberando al endemoniado, y en el caso de la tercera historia, esta niña que fue resucitada, ¿ok? En ambos casos, en la primera historia y en la tercera historia, vemos a Jesús actuando de una manera activa, ¿ok? Él yendo al endemoniado y liberándolo, él yendo a la casa de la niña y resucitándola, ¿cierto? Pero la historia del medio, de la mujer del flujo de sangre, es una historia extraña. Es la única historia que se recuenta en los evangelios donde se indica que poder salió de Jesús. Poder salió de Jesús. Entonces, si poder sale de él se está debilitando, ¿cierto? Es más, en Marcos 4 vemos cómo Jesús calma la tempestad solamente con su palabra. Luego en el capítulo 5, como mencionamos, libera
a un endemoniado que tenía una legión de demonios. Una legión romana estaba constituida por 6,000 soldados. Entonces, habían 6,000 demonios dentro de este hombre. Y Jesús con su palabra los mandó a volar, ¿cierto? Y Jesús se enfrenta a la misma muerte, resucitando a esta pequeña y dándole vida. En el caso de la mujer con el flujo de sangre, poder salió de él. Por lo tanto, él se debilitó. O sea, la mujer se fortalece a costa de que Jesús se debilita. En el encuentro de Jesús con la mujer del flujo de sangre, hay como un intercambio, como una sustitución. Él toma la debilidad de ella y esta mujer débil toma la fortaleza y el poder de Jesús. Por eso es lo que en Isaías el capítulo 53 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Saben qué? Esta historia que hemos mencionado en Marcos 5 es un presagio de la cruz y de la resurrección. Jairo obtiene la resurrección de su hija, y la mujer con el flujo de sangre obtiene la fortaleza de Jesús. O sea, la mujer dejó de sangrar, pero para que la mujer dejara de sangrar, él tuvo que sangrar. Y él tuvo que sangrar no solamente por ella, pero por cada uno de nosotros. Esa era la única forma de que nosotros seamos sanados. Y fuimos sanos de lo más importante. ¿Sabes qué? Fuimos sanados en nuestro corazón de la enfermedad llamada pecado. Porque el pecado nos tenía consumidos. Estábamos con una enfermedad. Estábamos totalmente desahuciados, sin posibilidad alguna de sanidad. Pero Él fue herido, Él fue muerto, Él fue desangrado para nosotros obtener la sanidad. Él resucitó a la hija de Jairo como un presagio de su resurrección. ¿Sabes qué? Para hacer entender a todos de que la muerte no va a prevalecer. Y Él enseñó de esa forma: la muerte no va a prevalecer. Y no solamente con la hija de Jairo, porque Él mismo también resucitó. El próximo domingo tenemos el culto de resurrección, por eso. Amén, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Saben qué? El cristianismo es la única religión que da esperanza. El cristianismo es la única religión que ofrece cuerpos nuevos. Ahí no vamos a tener achaques, dolor de espalda, dolor. Yo le decía a mi esposa ahora viniendo: mi amor, me duelen acá los huesos de las caderas. Allá en el cielo no va a haber absolutamente eso. Allá vamos a estar con la piel bien estiradita, Pati. No te preocupes, ¿ok? Sin ningún problema. Para cualquier persona que se ha preguntado quién es este hombre, la palabra nos muestra que el hombre llamado Jesús fue el hombre de hombres. Amén. Fue el Hijo del hombre. Jesús fue el hombre por excelencia que vino al mundo e hizo todo lo que hizo y que está registrado en la palabra de Dios, no solamente para nuestro deleite, sino para que lo que hizo ese hombre ahora sea para nosotros también. No solamente es un recuento bíblico de hace 2000 años. Esta es la posibilidad de que tú y yo encontremos una relación personal con ese hombre llamado Jesús. A una semana, a días ya de celebrar la Semana Santa, yo quiero que tú te pongas a reflexionar: ¿quién es este hombre para ti? ¿Es un buen hombre? ¿Es un buen pata? ¿Es un buen amigo? Sí, Diosito y yo somos chévere, nos llevamos bien. ¿Eso es Dios para ti? ¿Esa es la clase de relación que tú tienes con Dios? ¿O es aquel con quien tú te postras delante de Él? Cuando tú estás alabando, adorando a Dios, tú levantas tus manos y dices: Señor, gracias por quien tú eres. Gracias por haberme amado. Gracias porque te fijaste en mí, Señor. Aún yo siendo indigno, aún yo siendo impuro, aún yo cometiendo todo el tiempo pecados, aún yo siendo totalmente detestable en mi forma de ser, tú igualmente me miraste pasarte por alto mis pecados, Señor. Y por eso yo pude venir a ti. ¿Saben qué, hermanos? La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros.